Este 2025 empezó en el campo de lo económico con bastante buenas perspectivas. Se esperaba una buena tasa de crecimiento económico, particularmente en Estados Unidos. Había entusiasmo por la presidencia de Donald Trump. De hecho, los mercados se mostraron bastante optimistas al respecto de la presidencia de Trump, sobre todo porque esperaban una reducción en los impuestos corporativos. La realidad ha sido muy distinta desde que tomó posesión como presidente de los Estados Unidos Donald Trump. Ha habido una caída espectacular en los mercados financieros, en los mercados bursátiles. De hecho, ha habido gran turbulencia. A veces algunos días suben fuerte, otros días bajan muy fuerte, pero estamos viendo un temor creciente por parte de los inversionistas a apostar su dinero en la economía. ¿Qué está pasando? ¿Es algo que está haciendo mal el presidente de los Estados Unidos? Vamos a preguntarle a Macario Schettino. Macario Schettino es economista, ha sido profesor del TEC de Monterrey durante muchos años, se acaba de retirar hace poco tiempo, es columnista del periódico El Financiero, conferencista también sobre temas económicos y políticos. Siempre es un gusto platicar contigo, Macario. Se suponía que Trump iba a ser grandes a los Estados Unidos nuevamente, pero para empezar ya las predicciones económicas se han caído de forma estrepitosa y mucha gente, muchos economistas están esperando ahora una recesión en Estados Unidos y no una alta tasa de crecimiento. Sergio, muchas gracias por la invitación. Muy buenas noches a ti y al auditorio. Tienes toda la razón. Cuando arrancó este año había muchas expectativas de que la economía estadounidense fuera exitosa porque se supone que Donald Trump es pro negocios, iba a ayudar. ¿Sabía cómo hacerlo? Que sabía además qué había que hacer. Para México no era así, ya estábamos cerrando el año pasado con una tasa de crecimiento prácticamente negativa, desde que arrancó la actual administración. De hecho, los números ya el son último pocos. trimestre Exacto. del 2024 hubo Octubre, una noviembre, contracción. diciembre ya fue contracción. En esta semana se publicaron datos de actividad económica y son negativos también para el primer trimestre de este año. Ya 2 trimestres negativos vamos a llevar. Y efectivamente lo que está ocurriendo es en parte un tema mexicano. Hemos tomado malas decisiones durante ya 7 años al menos, pero ahora se le suma las decisiones de Donald Trump que son realmente muy malas. Su idea de hacer grande a Estados Unidos pasa por convertirlo en un país con superávit comercial, lo cual pues es una idea contraria a los economistas de los últimos 3 siglos. Antes de eso sí se les ocurrían cosas así. Había el mercantilismo que pensaba que el superávit comercial era fortaleza, es lo que parece pensar Donald Trump. Pero ha habido economistas como David Ricardo que nos han dicho exactamente lo contrario. Exacto, la verdad es que la bonanza de un país se puede medir por cuántas importaciones puede adquirir, porque si tú puedes comprar, además de lo que venden en tu país, lo que venden en otros, es porque tienes lana, ¿no? Y eso es lo que uno quisiera. Entonces, pues uno es un realmente, país más próspero, un país más próspero, mientras más exitoso el país, más importaciones debe tener. Así que el déficit comercial no es un problema. El detalle es que hay que conseguir las divisas para pagar esas importaciones. Eso Estados Unidos lo tenía de sobra. Muchísimos inversionistas de todo el mundo preferían mover su dinero a Estados Unidos porque era un lugar seguro, confiable, que estaba pagando una tasa de interés razonable para los riesgos la historia de ese país. Entonces movían su dinero a Estados Unidos, con ese dinero se compran las importaciones, estaba todo tranquilo. Se le ocurre al señor Trump su lucha esta de aranceles sin ton ni son para todo mundo, calculados con una cosa extrañísima, y el resultado es que los inversionistas del planeta están empezando a pensar que Estados Unidos no es un lugar seguro. Ese es el gran cambio que estamos viviendo. Usualmente cuando caen los mercados bursátiles, bajan las tasas de interés porque hay gente que compra más bonos del Tesoro, pero ahora han subido las tasas de interés. Eso significa que
pues los inversionistas están nerviosos, pero por todos lados. No solo han subido las tasas de interés de largo plazo de Estados Unidos, que ocurren exactamente por lo que tú dices, la gente empieza a vender sus bonos porque ya no los quiere, sino que los dólares que obtienen al vender los bonos los están cambiando a euros, a yenes, a libras, y ya últimamente incluso hasta a pesos, man. Esto lo que está provocando es... Vemos la fortaleza del peso, ha sido un peso bastante fuerte a pesar de las dificultades económicas de México. Es razonablemente fuerte. En realidad, en lo que va de este año, el dólar se ha depreciado frente al euro casi 15%, frente a la libra o al yen 10%, y frente a nosotros apenitas 2 o 3%. Entonces, algo es algo, ¿no? No nos ha ido tan mal. Pero el problema es la depreciación del dólar, porque esto lo que significa es un gran nerviosismo de las personas que incluso han llevado ya al oro a un precio extraordinario, más de $3,500 por onza de oro. Es un crecimiento de más de 40% en el precio del oro en el último año. Y eso ocurre cuando la gente tiene mucho miedo, no sabe qué hacer y se van a los activos menos riesgosos. Eso antes era el bono de Estados Unidos y ahora ya no lo es. Dice el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que se puede hacer más rico a Estados Unidos a base de aranceles. ¿Se puede hacer eso? No, eso no ocurre. Un país es rico en el largo plazo, decía Paul Krugman, fundamentalmente por la productividad. En el largo plazo no hay nada más que eso. Y un país es más productivo cuando tiene avance tecnológico, cuando tiene mejores reglas para la operación, cuando la gente está más calificada. Y por eso Estados Unidos seguía siendo muy competitivo ahora, a pesar de que las manufacturas se han ido a China. La producción del conocimiento ocurre en Estados Unidos. Ahí es donde tenemos, por ejemplo, la construcción de los semiconductores realmente de alta gama. Eso no se hace en China. Muchos de ellos ni siquiera se hacen en Taiwán, solo en Estados Unidos. Entonces, pues no había ninguna necesidad de hacer lo que está haciendo Trump. Esta idea de que Estados Unidos está en decadencia, tú te acordarás, la escuchamos desde que éramos niños y siempre ha sido falsa. Y de hecho, en los últimos 10 años, la economía de Estados Unidos ha crecido más que todas las economías desarrolladas del mundo. Sin duda, y en los últimos 2 años ha crecido a un ritmo que ya quisiera China. China se le está complicando la vida desde el estallido de su burbuja inmobiliaria. Por eso han tenido que exportar mucho más, por eso aquí en México ahora vemos autos chinos por todos lados, están regalándolos porque pues es la única manera de crecer. Ahora, nosotros como consumidores nos beneficiamos. Si podemos costar un auto que tiene las mismas capacidades de un auto de 100,000 y lo podemos comprar por 70,000, pues salimos beneficiados, ¿no? Eso es exactamente lo que ha estado ocurriendo en estos últimos 3 años. Los autos chinos son igualitos, hasta más bonitos que los de Estados Unidos, de Japón, de Alemania, y te cuestan 30% menos. Entonces, pues la gente está comprando. Esta es la ventaja del comercio. El comercio te permite elegir y además solo en el comercio se genera riqueza. Mucha gente cree que se genera trabajando o invirtiendo. No, la riqueza solo ocurre cuando hay comercio. Bueno, tenemos ejemplos en países como Suiza o como Singapur, que son a propósito el más próspero de los países grandes de Europa y el más próspero de todos los países de Asia, y no tienen recursos naturales. Digo, unas cuantas vacas en Suiza, pero hasta ahí párale de contar. Sí, en Singapur hay menos todavía, pero son exitosísimos porque han entendido que así es como se genera la riqueza. Ahora, el presidente Trump dice que es importante traer las manufacturas de regreso a los Estados Unidos, que hay que reindustrializar los Estados Unidos. ¿Se puede hacer eso? Se puede hacer si estás dispuesto a pagar más. Es decir, si tú quieres que se haga la manufactura en Estados Unidos, lo podrías hacer, te va a costar muchísimo más. Si no fuese así, ya estarían ahí. A los consumidores, ¿no? Inmediatamente los afectas, pero además, aunque te cueste más, el problema ahorita es para mover una empresa, instalarte en Estados Unidos y ponerla a operar, te puedes llevar 5 años. No solo hay que hacer la planta, hay que conseguir los trabajadores. Estados Unidos ya no tiene trabajadores industriales. Muchos en las encuestas en ese país dicen 60, 70% que sí, que hay que reindustrializar. Y cuando les preguntan, oiga, ¿usted trabajaría en la industria? Apenas el 20% de los americanos dicen que lo harían. Es un país ya de servicios, de alto conocimiento. Ahora, Tim Cook, el presidente, el director ejecutivo de Apple, que
fabrica casi todos sus teléfonos celulares en China y los que no los fabrica en la India. Dice, no es cuestión nada más de encontrar el número suficiente de trabajadores, que no los hay. No hay un número suficiente de ingenieros para el número que necesitamos para mis fábricas. Tampoco hay la red de proveedores. Así es. Y nosotros no hacemos cada microchip y cada cablecito y cada parte de un teléfono, no podemos. Eso es lo que China fue construyendo en los últimos 20 años, una red muy integrada de proveeduría que le permite ser un país muy competitivo en manufacturas. Y yo insisto, no había en este momento ninguna necesidad de enfrentarse a China de la manera como lo hizo Trump. China está teniendo sus propias dificultades, Estados Unidos tenía una dinámica muy interesante. Creo que sí tenía que empezar a preocuparse en serio Estados Unidos por su déficit fiscal y su deuda. Pero eso no se va a resolver con esta cosa. Incluso ha llegado a decir Trump que con los aranceles se va a financiar el déficit y ya con eso va a poder bajar impuestos. No tiene idea de lo que está diciendo. ¿Cómo ves las reacciones de México tanto a los aranceles de Estados Unidos como, por ejemplo, a esta idea de que México debe formar parte de un bloque que le ponga altísimos aranceles a los productos chinos? Yo creo que México tiene un problema en este momento y es que es muy vulnerable. Desafortunadamente el sexenio pasado fue muy malo en todos los ámbitos, pero especialmente en el económico, y dejó al gobierno con una deuda ya en niveles de riesgo y con un déficit muy elevado. Entonces el gobierno no puede hacer mucho. Al mismo tiempo, la cancelación del aeropuerto, la reforma energética o contrarreforma nueva, no nos permiten atraer mucha inversión. Y si además le sumas lo de la elección del Poder Judicial, todavía menos. Entonces no tenemos mucho que hacer. Y mucha gente celebra que la presidenta pues, ha tenido la cabeza fría y no ha reaccionado. Yo creo que no tiene opción, no tenemos mucho que hacer frente a lo que decidan en Estados Unidos. Y sí es muy probable que tengamos que sumarnos a Estados Unidos en una especie de bloqueo al comercio chino. ¿Una fortaleza Norteamérica? Algo así va a tener que ocurrir, no por nuestro gusto. Aunque tampoco lo parece que lo está montando muy bien Donald Trump, porque si quieres montar una fortaleza en Norteamérica, no insultas a Canadá o les dices que los vas a invadir y que los vas a hacer. Exacto, ya con Canadá va a ser imposible. Los canadienses realmente están enojados con Estados Unidos, eran sus amigos de toda la vida y los patearon y escupieron. Ellos no van a acercarse. Nosotros, insisto, no tenemos mucha defensa, pero pues lo más grave en este momento, Sergio, creo yo, es que el señor Donald Trump es profundamente incompetente y eso está poniendo en riesgo al mundo entero. Si te pudiera escuchar la presidenta Sheinbaum, ¿qué le recomendarías en este momento? Yo creo que hay que tener mucho cuidado con lo que se está haciendo, no enfrentar de manera inadecuada, bien, ¿no? Eso yo creo que lo ha hecho bien. A mí me gustaría, pero creo que va en contra de su forma de ver el mundo, que rompiera definitivamente con lo que ocurrió en el sexenio anterior y empezara a tomar medidas más orientadas a fortalecer a México y menos orientadas a fortalecer a un grupo en el poder. ¿Cómo qué medidas? Creo que aquí tenemos ya presión de parte de Estados Unidos por cabezas de políticos asociados al narcotráfico que ellos han identificado y que nosotros sabemos pues han favorecido al grupo político que hoy gobierna. A lo mejor tendría que empezar a negociar esas cosas antes de que se las impongan y les sea muy difícil. Y en materia de incrementar la productividad, que como dices Paul Krugman, es lo único que nos puede ayudar. Pues creo que necesita certeza jurídica y esto, la reforma judicial es un problema. Y la otra cosa indispensable en el muy corto plazo es el abasto energético, Sergio, donde también la reforma no fue buena. Hay opciones, pero tendría que actuar ya. Macario Schettino, economista, pensador político, columnista, gracias por esta conversación. Al contrario, Sergio, gracias a ti. Y a usted, amigo, que al vernos y escucharnos hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.